Muy buenas tardes o noches, doctor, y todos los que vayan a ver este video. Somos de la Universidad Privada Franz Tamayo, carrera de Derecho, en la materia de Derecho Procesal Constitucional, y hoy hablaremos acerca de los antecedentes semidirectos del Derecho Procesal Constitucional. Los integrantes son mi persona, Tito Natanael Santos Almoguera, Luz María Gironda Fernández, Stephanie Michelle Laura Bautista, Zailín Daría Quispe Mamani y María Wanda Pasa Bercata. Introducción. Vamos a hablar de los inicios del constitucionalismo como antecedente histórico Grecia, Roma, Inglaterra. También se hablará acerca del control de constitucionalidad y control de constitucionalidad difuso. También se hablará acerca del caso Madison contra Marbury, Marbury contra Madison y finalmente el Estado de Derecho francés del siglo XIX. Uno de los más grandes aportes dados por Grecia se encuentra en el surgimiento de la ciudad griega en calidad de ciudad-estado. Esto, hasta cierto punto, significa la preconfiguración del Estado moderno, la formación cívica y la participación política. El hombre encuentra un campo de acción con las oportunidades que le ofrece esta sociedad organizada. Las relaciones entre poder y la participación ciudadana pretenden obtener un equilibrio a través de la democracia directa y participativa. En la República Antigua, los cargos en el Estado se prevén democráticamente, las decisiones posibles se alcanzan por una suerte de sondeo, y el falte de un verdadero aparato de estadísticas se realizan a través de la cooperación y la suma de esfuerzos de la comunidad. Jauriou afirma que la ciudad antigua es esencialmente un gobierno por las costumbres, que funciona gracias a la extrema cohesión moral y a la intercambiabilidad de los ciudadanos. El historiador John Bernal señala, las grandes contribuciones de la cultura clásica fueron sus constituciones políticas, particularmente la democracia y sus ciencias naturales. Con esta cultura se crea la democracia abriendo una república que toma las decisiones de las masas y esto crea una constitución para dar una estructura a los polis. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es Roma. Y bueno, la mística guerrera de los romanos fue en su origen verdaderamente democrática. Pues antes de iniciar una campaña, el rey preguntaba a los soldados que se habían alistado si aprobaban la realización de la misma. Bueno, de tal suerte que cuando iban a la guerra, el convencimiento era particularizado. El voto de un hombre se valoraba de acuerdo con su mérito militar. Asimismo, el rey se asesoraba de consejeros especiales que regularmente eran jefes de las grandes familias o ancianos eran conocidos por su sabiduría. El origen de dicho grupo es la base previa del Senado, que desempeñaría un importante papel al establecerse la república propiamente dicha, ¿no? Bueno, la llegada del dinero creó tensiones en la estructura social de la ciudad romana. Algunos plebeyos dedicados al comercio pudieron prosperar de tal forma que se volvieron más ricos que los mismos patricios e incluso poseyeron más tierra que ellos. Bueno, sin embargo, el origen de los plebeyos los excluía de los cargos públicos. Es decir, ante la amenaza de los plebeyos de abandonar la ciudad para fundar otra, los patricios se dice, ¿no?, que por patriotismo accedieron a modificar la constitución para que aquellos pudieran ser elegidos en cualquier cargo público. Bueno, incluso se decretó que uno de los cónsules debía de ser siempre plebeyo, aunque la ley no aclaraba si el otro necesariamente tendría que ser patricio. Bueno, la formación de la asamblea por parte de los plebeyos, de la que están excluidos los patricios,
podían aprobar decretos a manera de plebiscitos que afectaban a toda la ciudad. Y bueno, al proteger sus intereses de manera cada vez más entrañable, los plebeyos eligieron funcionarios llamados tribunos, bueno, quienes sin embargo no podían llegar a ser magistrados romanos. Y bueno, así es como Roma aportó el derecho público, dos importantes conceptos, al que finalizar la Edad Media habrían de ser la base de sustentación de los estados modernos, es decir, el concepto de soberanía y el de imperio. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que fue Inglaterra. Em, bueno, la influencia que a su paso dejaba cada conquistador se fue traduciendo en una serie de costumbres que, fijadas en sus propias leyes o maneras de comportarse y formas de organización, permitieron que que en la Inglaterra de tantas invasiones se sumaran y concretaran un conjunto de reglas conce- consuetudinarias y que se fueron recopilando y más tarde darían origen a lo que se conoció como cartas de libertades o constituciones de Clarendon. Bueno, estas desembocan posteriormente en la célebre Carta Magna, que se vio obligado a firmar el rey Juan sin tierra en 1215, técnicamente. Bueno, junto con el Común, Lau presentó la conformación del primer Estado unificado de Europa. Continuando con el tema, hoy hablaremos sobre la supremacía constitucional del control constitucional difuso. El control de constitucionalidad implica la facultad de los magistrados de comparar una norma dictada por el poder político, legislativo o ejecutivo con normas de jerarquía superior para hacer prevalecer a estas sobre aquellas. También la supremacía de la Constitución es en el escenario boliviano frente al resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, que se estudia de manera particular a los tratados internacionales, en particular aquellos que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos, en relación al debate sobre su jerarquía en el ordenamiento jurídico boliviano y en particular frente a la Constitución. Finalmente, se precisa la jerarquía que le corresponde a las normas propias de los pueblos indígenas, originarios y campesinos en el ordenamiento jurídico boliviano. Existen también sistemas políticos donde no hay jueces sino organismos especiales que trabajan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo un control a priori del alcance general y sin otra relación que el análisis de la legalidad constitucional y sistemas jurisdiccionales que reconocen opciones diversas. El, el control de constitucionalidad difuso es una atribución que existen sistemas políticos donde no hay jueces sino organismos especiales que trabajan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo control a priori del alcance general. Hay dos modelos institucionales primarios del derecho occidental que presentan diferencias sustanciales en cuanto al órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad. Por un lado, está el esquema de revisión judicial o judicial review, por el cual se deja en manos de los jueces que integran el Poder Judicial la tarea de interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de la supremacía constitucional. Este sistema es denominado difuso, que confiere a todos los jueces la tarea de control, o sea, que todos los jueces son jueces de legalidad y de constitucionalidad. Por otro lado, también se presenta el sistema concentrado del modelo europeo,
que centraliza el ejercicio del control de constitucionalidad, es un único órgano que no forma parte del Poder Judicial y que está fuera de su estructura normativa y se denomina Tribunal Constitucional. Aparece además en América un tercer modelo que instala dentro del Poder Judicial a jueces especializados que actuando como sala dentro del Tribunal Supremo, como corte independiente, o aún situando en el máximo órgano de justicia nacional la función de controlar la constitucionalidad, decide que sea un único organismo el que tenga la palabra final sobre la interpretación constitucional, que aún permitiendo el control difuso de los jueces comunes. La otra diferencia sustancial entre ambos sistemas se refiere a los efectos de las decisiones en principio, que son las decisiones de los tribunales constitucionales y las decisiones de los jueces en el sistema difuso. Primero, en las decisiones de los tribunales constitucionales tienen efectos y en muchos casos la ley declara inconstitucional, queda derogada, actuando en el tribunal como un legislador que es negativo. Y las decisiones de los jueces en el sistema difuso solo tienen efectos interpartes, aunque pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa, que según el caso, desde el punto de vista, la diferencia entre un tribunal constitucional y un ordinario consiste en que, si bien ambos generan y aplican derecho, el segundo solo origina actos individuales, mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la anulación de la norma constitucional, no elabora, sino que anula una norma general que realiza un acto contrario a la producción jurídica. Bien, ahora el caso de Marbury versus Madison. El caso de Marbury versus Madison fue una verdadera confrontación jurídica entre los padres de los Estados Unidos y constituye un hito en el control difuso de constitucionalidad de las leyes. La demanda de William Marbury no planteó propiamente una cuestión de inconstitucionalidad, pues no existía una disposición expresa en ese sentido, sino más bien un caso de supremacía de la Constitución norteamericana, puesto que había sido nombrado juez por el presidente de los Estados Unidos y ratificado por el Senado, pero no recibió su nombramiento. Ese fue el motivo por el cual procedió una demanda en contra de James Madison en su condición de secretario de Estado y responsable de enviarle su designación. El 24 de febrero de 1803, John Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, daba a conocer el fallo de ese tribunal que se ha convertido en el caso más famoso del constitucionalismo moderno. La sentencia comienza formulando 3 preguntas. ¿Tiene el proponente derecho al nombramiento que solicita? Si tiene tal derecho y ese derecho se le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Y si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expida esta corte? La sentencia sostiene que la designación presidencial termina cuando se expide el nombramiento escrito, esté o no esté entregado al interesado, y que ya no puede ser revocado. Con ese enunciado, no solo reconocía la legalidad de la designación, sino también la legitimidad para demandar su cumplimiento. Y como Marshall reconocía la violación que alegaba el demandante, pasaba a la segunda pregunta. Si hay algún remedio que le ofrezca el ordenamiento jurídico a fin de combatir dicha violación. Y recordaba que la quinta esencia de la libertad civil, de seguro, consiste en el derecho de todo individuo a reclamar la protección de las leyes, siempre que recibe una injuria, y que al gobierno de los Estados Unidos se le ha llamado
enfáticamente un gobierno de derecho y no un gobierno de hombres. Con estos razonamientos, Marshall formula la pregunta clave de la cuestión, y era, si una ley contraria a la Constitución podía llegar a ser ley válida. Este simple cuestionamiento, a la postre, dará lugar nada menos que al nacimiento de la institución de la revisión judicial, o Judicial Review, y constituye desde entonces un modelo de control de constitucionalidad. También Marshall describe al gobierno de los Estados Unidos como un gobierno limitado por mandato, precisamente de la Constitución que impone límites a la actuación de los poderes públicos. ¿Con qué objeto se consignan tales límites por escrito? Si esos límites pudieran en cualquier tiempo ser sobrepasados por las personas a quienes se quiso restringir. La distinción entre gobiernos de poderes limitados y los poderes ilimitados queda abolida si los límites no contienen a las personas a las cuales se les ha sido impuestos y si lo prohibido y lo permitido se equiparan. Este es un razonamiento demasiado obvio que lleva a la conclusión de que la Constitución controla cualquier acto legislativo que le sea repugnante. El Estado de Derecho francés del siglo XIX. La Revolución Francesa crea el concepto de Estado de Derecho, el ideal que está compuesto, entre otros, por el principio de división de poderes, el principio de legalidad de los derechos humanos, y crea también un concepto de soberanía nacional. Estos elementos ayudarán a la aparición del derecho administrativo francés, pero más importante de ellos será que el propuesto por Montesquieu, que es el de diferenciar los poderes y por ende las funciones del Estado. Los siglos XIX y XX serán decisivos para el derecho francés, pues en ellos se consolidará el control de este poder, manifestando el encausalamiento de la discrecionalidad administrativa a través del recurso por exceso de poder. También añadió el reconocimiento y declaración formal de la existencia de los derechos naturales sobre el hombre y de los ciudadanos, con rango constitucional. Por lo tanto, el Estado tenía la obligación de respetarlos. La libertad se constituyó sobre esos derechos como un freno al Estado y a sus poderes, produciéndose así el fin del Estado absoluto e irresponsable. Estos 7 principios o aportes que resultan de la Revolución Francesa significaron un cambio radical en el constitucionalismo, producto de una transición que no fue lenta sino violenta, aun cuando fue desarrollada en circunstancias y situaciones distintas. Luego, con la contribución de la Revolución Francesa al derecho constitucional, añadiendo también el caso Marbury, tienen raíces diferentes. En los Estados Unidos de Norteamérica se trataba de construir un nuevo Estado, y en Francia revocar a la monarquía para que sea un gobierno de ciudadanos. Quisiera agradecerle por habernos escuchado. Espero que le haya gustado este video y para todos los que hayan visto este video, tengan una excelente jornada y Dios los bendiga. Gracias, eso es todo. Hasta luego.